Yo cuando leí eso, la verdad es que me asusté bastante. Si hablamos por mí, yo, María Andreina, lo voy a votar. Hello, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maína y hoy tenemos un video que está un tanto distinto, interesante, muy investigativo. O sea, este video ustedes me pidieron mucho que lo hiciera porque resulta y acontece que tiene un buen rato rodando la noticia de que este producto del cual hablamos muchísimo aquí en el canal resulta que puede ser perjudicial para la salud reproductiva de nosotros. Entonces todos nos quedamos como que ya va, o sea, el Olaplex número 3, que por ejemplo yo me lo he hecho por lo menos unas 2-3 veces al mes, me puede causar infertilidad. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, les cuento que yo investigué bastante porque apenas supe eso, realmente me dio mucho miedo. Todas las respuestas que quieres tener acerca de este tema las vas a ver aquí en este video. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero María, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video, que es lo que está pasando con el Olaplex. No esperemos más y comencemos. Ok, el Olaplex ¿causa infertilidad? ¿Cuál es el componente que tiene el Olaplex que nos hace daño? ¿Qué es lo que está pasando? Ok, vamos un poco para atrás y les voy a explicar cuál es el componente y qué es lo que está pasando. Hay que poner aquí en paréntesis que el único producto de Olaplex que tiene este ingrediente es el número 3. Desafortunadamente uno de los que yo uso más el número 7, pero bueno. Y si no sabes qué es el Olaplex número 3, pues te cuento. Esto es un protector y reparador de cabello, ayuda a proteger los enlaces del pelo y que no se quiebre, y que si está maltratado se repare. O sea, es como uno de los productos estrellas del cuidado del cabello a nivel mundial. Por eso es que yo lo he amado por muchísimo tiempo, la verdad es súper bueno. Pero bueno, ahora yo creo que todas las personas que somos pro al cuidado del cabello hemos probado o tenemos o en algún momento hemos sabido de este producto. Entonces bueno, es importante que esto se conozca. El número 3 es el que tiene este componente. Este componente se llama Lilial, que el nombre científico es este que les voy a poner por aquí, porque es como algo así. Este componente simplemente es un aromatizador, o sea, él imita el olor de los lirios, o sea, lo que quiere decir que realmente no es ni siquiera un componente que sea realmente determinante en el efecto del producto. Lo triste de esto es que dentro de la investigación me di cuenta que no solamente el Olaplex número 3 es el que tiene ese componente, sino muchísimos otros productos del mercado que no nada más son para el cabello, también productos para la piel y muchos productos cosméticos que tienen esto. Lo positivo de esto es que es un producto muy fácil de remover porque simplemente es un producto que da olor, más no es algo determinante en el efecto de la fórmula de estos productos. La cuestión es que desde el 2019 la Comisión para la Seguridad del Consumidor de la Unión Europea comenzó y empezó a actualizar las investigaciones acerca de estos productos que sean seguros o no para los consumidores. Entre ese componente están los parabenos, que también hemos visto cómo se ha estado removiendo de muchísimos cosméticos. ¿Qué es lo que pasa con el Lilial y cuál fue el furor? Que el 1 de marzo de este año 2022 ya fue oficial en la Unión Europea la prohibición, completamente prohibido este componente en todos los cosméticos. Es algo que no puede tener ningún componente a partir de esta fecha. Pero, o sea, ustedes se imaginarán lo que es Olaplex, o sea, el tamaño de empresa. Obviamente ellos ya se olían esto porque esta investigación viene desde el 2019. Entonces, cuando esto estaba pasando ya desde el 28 de febrero de este año 2022, la compañía Olaplex anunció públicamente que este componente ya había sido retirado de su producto, especialmente de el Olaplex número 3, y que esto lo habían hecho para todos los lotes
lotes que comenzaron a salir a partir del 2022. Es decir, todos los productos que salieron de la planta de Olaplex desde enero del 2022 no traen ese componente. Lo bueno es que podemos saber que, bueno, el Olaplex número 3 va a seguir haciéndote el mismo efecto que ya te venía haciendo antes, solamente que vamos a sentir un producto con un olor diferente. Todavía no lo tengo en mis manos, el nuevo, porque me di cuenta cuando pasó esto y está haciendo la investigación que el que me queda, que ya no le queda nada, le queda súper poquito, tiene ese componente. La verdad, a mí me dio miedo. Si eres nuevo por aquí, te cuento que yo estoy recién casada, obviamente. O sea, mis planes próximos, querer ser mamá y todo este tema. Entonces yo de una vez, o sea, me sentí súper atacada porque es algo que realmente uso mucho y que yo les digo a ustedes que uso, se lo recomiendo. Es buenísimo, sí es buenísimo, pero también estoy investigando qué tanto es lo que nos puede hacer daño, si es con el uso constante, si es de una vez con el contacto, cómo es la cosa que nos va a hacer daño y cómo puede causar infertilidad. Súper malo es que ni siquiera es nada más con el aparato reproductor femenino, es también con el aparato reproductor masculino. O sea, esto es yo vi por ahí el nombre, ya se los voy a buscar. Es un reprotóxico, lo que significa que el ingrediente tiene riesgos potenciales para la fertilidad y los fetos. Yo cuando leí eso, la verdad es que me asusté bastante, pero en mi búsqueda leí también que los especialistas, los doctores, los dermatólogos, muchos reconocidos, dijeron que bueno, como que si ya tienes tu Olaplex número 3 y lo has usado antes, no pasa nada, no es que por eso ya eres infértil o algo por el estilo, no. Y que las dosis que están de este componente en el producto son mínimas, por lo cual no representa un riesgo. Pero por supuesto, al ser una sustancia que ya está reconocida como tóxica, tienen que removerla. Pero en sí no llega a ser como perjudicial, a menos de que, no sé, yo supongo que es que lo uses todos los días, no te lo quites, o sea, no sé, tendría que ser un uso demasiado excesivo porque se supone que el componente está en una medida regulada para que no te haga daño, para que no le haga daño a los seres humanos. Sin embargo, si hablamos por mí, a mí me queda muy poquito, la verdad, me queda como un dedo de que tiene ese componente. Yo, María Andreina, lo voy a botar y no lo voy a usar. Voy a seguir usando el Olaplex número 3, sí, pero lo que pasa es que vamos a todavía conseguir en el mercado, en las tiendas, lotes que fueron creados en el 2021 y que todavía están a la venta. Entonces, lo que tienes que hacer es que tratar de ir de repente a un Sephora que tú sabes que tiene muchísima movilidad, revisar los ingredientes del Olaplex número 3. Yo les voy a poner aquí otra vez, seguramente ya se los he puesto en el principio, se los voy a poner aquí otra vez, el nombre del componente y también las variantes para que ustedes no nada más lo busquen en el Olaplex número 3, sino también en los otros productos cosméticos que puedan tener esos componentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Por ejemplo, en mi caso, voy a tratar de conseguir un Olaplex número 3 que ya venga sin ese componente. Como les digo, lo positivo es que es algo que no altera la fórmula. Lo súper negativo, aparte de los efectos que causa, es que ni siquiera está en el Olaplex número 3 nada más. Está en muchísimos productos de cosmética y que es algo totalmente innecesario. Espero que las compañías grandes que se hayan enterado de esto, yo supongo que lo van a hacer, van a simplemente remover esto y ponerle otro olor, porque no es algo que sea tan importante para un producto que huele a lirios. O sea, es una ridiculez. O sea, se puede remover muy fácil. Pero este decreto fue nada más en la Unión Europea. Todavía los Estados Unidos no lo ha prohibido, o sea, no lo ha hecho oficial, o por lo menos no ha salido en las noticias que haya sido oficial la prohibición de este componente. Pero asumo que pues las compañías no van a hacer como que un componente para los Estados Unidos y otro para la Unión Europea. O sea, simplemente por ejemplo, Olaplex, ese fue el caso. Lo removió de todos sus lotes, o sea, y los que vas a comprar tanto en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, va a venir sin ese producto. Los demás productos de Olaplex no traen ese componente. Entonces, bueno, si no sabías de esta noticia, es importante que lo sepas, que tomes tus precauciones y decisión. Como te digo, los expertos dicen que no es necesario que botes lo que te queda de Olaplex, lo puedes terminar de usar y simplemente cuando se te acabe, te compras el nuevo que no venga con ese componente. Pero lo que soy yo
pues mujer precavida vale por dos. Yo prefiero botar lo que me queda y simplemente buscar un Olaplex que venga sin ese componente. Cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes ya sabían de esta noticia, qué han leído, qué otra cosa han visto. La verdad es que yo me choqué un poquito porque sí es un producto que genuinamente me gusta. O sea, yo siempre se los he mostrado por aquí y la marca no me ha pagado ni un solo dólar por eso. Entonces es algo que sí me choqueó mucho porque yo como que, o sea, yo siempre llevo como bandera, ay, usar Olaplex número 3 cuando te vaya a pintar el pelo. Sí sentí como el deber de hacer este video y notificarles lo que está pasando con este producto, porque lo que soy yo, María Andreina, lo voy a dejar de usar hasta no tanto consiga uno que no tenga ese componente. Es importante que compartas este video, compártelo a todos tus familiares, a todas tus amigas, a tu mamá, a tu prima, a tu hermana, a todas las que tú sepas que han usado o piensan usar este producto. Y bueno, ya saben que simplemente allá a partir del 2022, gracias a Dios, ya viene el nuevo Olaplex, ya debe estar en muchísimas tiendas. Lo que pasa es que este yo lo compré el año pasado, como a principios del año, como a mitad del año pasado, a mí me dura muchísimo, entonces obviamente esto era un lote del 2021, pero probablemente ya ahorita se debe conseguir muy fácil en el mercado sin ese producto. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos, y la mejor manera que puedes apoyarme es suscribiéndote. Si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete, recuerda que es gratis. Los quiero muchísimo. Chao, chao.